30 de diciembre de 2004. Cientos de fanáticos del rock nacional se preparaban para despedir el año viendo a una de las bandas argentinas más importantes de la época, Callejeros. La cita se llevaría a cabo en República de Cromañón, un complejo cerrado ubicado en la zona de Once en Buenos Aires. Pero lo que comenzaría como una noche de música y fiesta se transformaría rápidamente en una pesadilla sin fin. Una pesadilla que hoy podemos considerar una de las mayores tragedias de nuestra historia reciente. Y todo se desató con una bengala. En pocos segundos, una media sombra dentro del recinto se prendió fuego, transformándose en una nube tóxica que daría comienzo a una masacre sin precedentes. Cromañón pasó de ser un lugar de celebración a un infierno que se cobró la vida de 194 personas y dejó miles de heridos, convirtiéndose también en el símbolo de lo que sucede cuando la corrupción, la negligencia y la falta de controles transforman un lugar en una trampa mortal. En este video haremos un repaso completo de lo ocurrido aquella fatídica noche para entender por qué fue más que un simple accidente. Y conoceremos la cadena de responsabilidades que llevaron a esta tragedia. Hoy, a 20 años de este suceso, este caso sigue siendo una marca profunda en esta sociedad que merece seguir siendo recordada. Callejeros, una banda surgida del barrio de Villa Celina, venía de una seguidilla de recitales llenos, incluyendo un show en uno de los estadios cerrados más grandes de Buenos Aires, el Estadio Obras Sanitarias. Este año había sido uno de los mejores para la agrupación, quienes notaban un gran crecimiento en sus seguidores a medida que pasaban sus fechas de presentación. Por esto planeaban cerrar el año de la mejor manera posible. Aquel 30 de diciembre, a horas de terminarse el 2004, la banda decidió tocar en República de Cromañón, local en el que se habían presentado varias veces como parte de la promoción de su álbum Rock and Roll Sin Destino, con todo lo que identificaba tanto al fanatismo por su música como a la banda en sí. Banderas, trapos, mucho rock y bengalas. En aquellos años se medía la popularidad de una banda por sus seguidores. Los que más hacían ruido, los que más pogueaban en sus recitales, eran los que definían si la banda en sí era exitosa. Cromañón era un espacio donde se hacían eventos y recitales, ubicado en el barrio de Once en la ciudad de Buenos Aires. Se había inaugurado a principios de 2004 y era administrado por un empresario reconocido en el ambiente musical, Omar Chabán. Además de ser el gestor de este local, tenía otros espacios que supieron ser parte de la historia musical argentina, como Cemento, Diezul, entre otros, que fueron cerrándose acorde a la situación del país. Aquella jornada era de celebración. Chicos, chicas, familias y nuevos seguidores de la banda se acercaban como si se tratara de una peregrinación, caminando hacia la puerta del local. La emoción por ver a la banda iba en aumento a medida que pasaban las horas. Todos sabían que esa noche sería una fiesta sin problemas, como solían ser los shows de la banda. A las 9 de la noche las puertas del local se abrieron y los seguidores, que en ese momento se contaban, más de 1000 personas, comenzaron a ingresar. La seguridad del predio comenzó a hacer las revisiones de quienes estaban ingresando para evitar que se ingrese con armas cortantes o contundentes. Además, al ser un lugar cerrado, le sacaban las bengalas y los fuegos de artificio. Ya habían tenido problemas la semana anterior y habían tenido que evacuar el lugar. La disposición de Cromañón contaba con una entrada principal de 2 portones grandes y una única salida de emergencia. Ambas daban a un hall donde se encontraban las boleterías y desde ahí daban paso al salón principal mediante 6 puertas. Desde ese lugar se avanzaba hasta toparse con el escenario.
Hacia el lado izquierdo había otra salida alternativa que comunicaba el salón con el estacionamiento de un hotel lindante. Todo indicaba que en caso de haber un inconveniente, las vías de escape eran suficientes para evitar cualquier accidente, o al menos eso era lo que imaginaban los asistentes. A pesar de que el lugar estaba habilitado para albergar a 1.031 personas, se estima que en ese momento más de 4.500 habían ingresado. 3.500 entradas se vendieron y se calcula que aproximadamente 1.000 personas ingresaron sin pagar. De estas personas se especula también que llegaron a ingresar sin los controles adecuados debido a la sobreventa de entradas y la escasa supervisión. Minutos antes de que la banda subiera al escenario, Omar Chaván se pronunció por los parlantes pidiéndole a los presentes que no encendieran bengalas, ya que no querían que ocurra una masacre. El mensaje fue recibido con gritos e insultos por parte del público. Poco después, sería Patricio Santos Fontanet, el cantante de Callejeros, quien haría el mismo pedido en el escenario. Y si bien también recibió insultos, fueron menos. Aún así, nada fue suficiente para contener lo que se avecinaba. La apertura fue con la canción Distinto, primer single del álbum más reciente de la banda. La letra de alguna forma se transformaba en una premonición. A consumirme, a incendiarme, a reír sin preocuparme hoy vine hasta acá. A tapar mi ingenuidad con un poco más que sal me quiero quedar. La canción no llegó a terminar cuando cerca de las 22:30, una bengala alcanzó la media sombra de poliuretano que cubría parte del techo. En cuestión de segundos, el fuego se extendió rápidamente y generó un humo negro espeso y que empezó a descender y llenar el espacio que ya se encontraba sobrecargado de personas. En ese momento no se sabía, pero el techo del salón se encontraba recubierto con espuma de poliuretano además de la media sombra. Dos elementos, por demás inflamables, que juntos hicieron que el fuego se expandiera rápidamente. Entre la oscuridad y las luces que venían desde el escenario, se vio lo que parecía un sol de fuego. El incendio se propagaba a una velocidad imparable. Comenzaron a llover pequeñas gotas de plástico incandescente y un panel de goma espuma cayó lentamente envuelto en llamas. Los que llegaron a darse cuenta rápidamente hicieron un círculo para que no les cayeran encima los pedazos de cielo raso. Arriba, el humo negro comenzaba a llenar el espacio y en pocos segundos inundó todo el lugar sin piedad, lista para asfixiar a todos los presentes. Cuando el público intentó evacuar el lugar, se encontraron con varias barreras que hicieron imposible una salida rápida. De las 6 puertas de acceso y salida que separaban el salón del área de boletería, 4 se encontraban cerradas con pasadores metálicos e incluso con candados. La puerta de emergencia estaba trabada con alambres y candados y su mecanismo de apertura se encontraba defectuoso, trabando la puerta contra el suelo. Las puertas que daban hacia la calle se abrían hacia adentro, lo que hizo prácticamente imposible la salida de la gente, debido a la presión de la multitud empujando hacia afuera. La desesperación de los atrapados hacía que estas puertas quedaran inutilizables. Cada segundo que pasaba, la situación iba empeorando. En cuestión de minutos, el lugar se quedó sin luz, dejando a los asistentes completamente a oscuras. El humo denso y tóxico dificultaba la visibilidad y hacía que respirar fuese prácticamente imposible. Y como si esto fuera poco, la disposición de las columnas en el salón y la falta de señalización adecuada hicieron que los asistentes se perdieran dentro del recinto, atrapándolos en una especie de laberinto sin salida. Caía como el plástico quemado del techo y lo que llegamos a hacer fue meternos en el baño. Por instinto lo que hice fue me saqué la remera, la mojé en el piso, me envolví la cara y pensé, bueno, estoy en el baño, tengo que encontrar la baranda que me va a llevar a la escalera. Había fuego, un poco de fuego en la escalera, decidí tirarme de cabeza y llegué
hasta la barra más o menos. Perdí el conocimiento totalmente y cuando me desperté ya estaba afuera. Cuando abro los ojos me estaban reanimando. Tenía la bota de un bombero, de un poli en la cara y estaba alargando todo el hollín. Ahí medio como que vuelvo y quedo sentado que no sabía dónde estaba. Los que estaban más cerca del ingreso lograron salir antes de que se desatara el caos del interior. De esa manera, la salida y la vereda se habían transformado en un cúmulo de gente. La mayoría de los que habían logrado salir al entender la magnitud y la desesperación de lo que estaba pasando adentro, volvía a ingresar para salvar a otras personas que se perdían dentro del establecimiento. Lo hacían como podían, arrastrando a personas desmayadas que estaban atoradas en las puertas de entrada e intentando liberar a quienes habían quedado atrapados en el tumulto, pero después de unos instantes no pudieron hacerlo más. Los bomberos y el personal de emergencia se hicieron presentes minutos después del incendio, pero la situación ya era por demás caótica. Al llegar al lugar, lo primero que hicieron fue destrabar la puerta de emergencia y hacer un boquete en la pared. Así, gran parte de los asistentes pudieron escapar. La falta de protocolos de emergencia dentro del local y la magnitud del desastre lo superó rápidamente. Las ambulancias no lograban atender la demanda, por lo que algunos autos particulares se ofrecieron a llevar heridos y víctimas a diferentes hospitales. En pocas horas, los hospitales más cercanos se encontraban completamente colapsados y en algunos casos incluso tenían que dividir un tanque de oxígeno entre varios heridos de gravedad. En las calles, los familiares y amigos de los asistentes comenzaban a agruparse preocupados y desesperados por tener noticias de sus seres queridos. Los gritos de nombres y apodos parecían un coro. Todos buscaban a los amigos y familiares con los que habían ido, pero pocos se reencontraban. ¡Gastón! ¡Gasti! ¿Algún amigo, señora? No vi a nadie. ¡Augusto! ¡Vos, el de Araca, quédate quieto, boludo! ¡Vení acá, Augusto! ¿A dónde? 2 cuadras, andá por acá, así 2 cuadras y una para allá y media de vuelta. Vamos. Gracias. Pese a los esfuerzos de los rescatistas, de los civiles que se sumaron a la búsqueda y de las fuerzas nacionales, tanto en el incendio como en los días siguientes, la cifra fatal de esta masacre fue de 194 personas que perdieron la vida y al menos 1.432 resultaron heridas. Dentro del establecimiento se hallaron 27 personas sin signos vitales, mientras que las otras 148 fallecieron en las calles o en los hospitales a los que habían sido derivados. Familiares y seres queridos tuvieron que acercarse a un playón de estacionamiento vecino al lugar a reconocer los cuerpos, algunos gravemente desfigurados. Entre ellos se encontraban varios niños. Algunos medios de información llegaron a declarar que funcionaba una guardería dentro del baño de damas, cosa que luego fue desmentido por varios testigos. Las horas que siguieron después del incidente fueron cruciales. Cerca de la medianoche se presentó el ministro de Interior, Aníbal Fernández, en el lugar de los hechos. Minutos después, se presentó la jueza de instrucción porteña María Angélica Croto, que llegó acompañada con autoridades judiciales y policiales para vallar la zona. Mientras esto sucedía, los familiares y allegados de los presentes en el show se acercaban en búsqueda de respuestas. Muchos de ellos habían conocido las noticias por los medios y por las llamadas de otros cercanos. ¿Dónde están nuestros hijos?, era la pregunta que más se repetía. Cuando no lograban localizar a alguien, comenzaba la búsqueda en otras instituciones. Primero los hospitales más cercanos, después la morgue judicial. Todos querían saber, necesitaban noticias y poco a poco lograron responder a todas las dudas. Pero fueron casi 10 días desde la tragedia para que todos los cuerpos fuesen reconocidos y todos los heridos se reencontraran con sus familiares. Un punto clave en la tragedia fueron las coimas.
La organización había sobornado a un oficial de la Policía Federal para que se mantuviera en la puerta del recital con fines de brindar seguridad. Las coimas suavizaron los controles que se llevaban a cabo y liberaron varias cuestiones, como por ejemplo la ya conocida superación de la capacidad habilitada, la venta de alcohol, la obstrucción de las salidas, ya que las boleterías complicaban el paso de las personas. Durante los recitales que brindó Callejeros durante esos meses, Raúl Villarreal, la mano derecha de Chabán, le pagó al subcomisario Carlos Rubén Díaz un buen monto de dinero por jornada. Luego, estas personas estarían involucradas en diferentes causas legales. A su vez, la certificación de bomberos se encontraba vencida, y como si todo esto fuera poco, desde los 15 matafuegos existentes en el lugar, 13 eran a base de polvo químico seco, 1 a base de agua y el restante a base de anhídrido carbónico. Pero la mayoría estaban descargados. Menos de 24 horas después de los sucesos, Omar Chabán fue detenido sin oponer resistencia. Luego, fue trasladado a la comisaría séptima. Aníbal Ibarra, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, decretó 3 días de duelo y determinó una prohibición para abrir locales de espectáculos y salones de baile durante ese lapso. A su vez tuvo una respectiva ronda de entrevistas en diferentes programas de noticias, pero esto no terminó de ser un punto a su favor. Todo lo contrario. La mitad de las preguntas que tenían que ver con la seguridad del local no podía responderlas o simplemente echaba la responsabilidad en brazos de otras personas. En algunas entrevistas años después llegaría a decir que era consciente de los problemas de seguridad y que él mismo había despedido a los inspectores un año antes por no poder responsabilizarse en sus trabajos. Los inspectores debían ir obligatoriamente cuando el lugar no estaba autorizado para recitales. Cuando eran lugares que estaban autorizados, como era Cromañón, como era el Ópera, como era el Gran Rex, no había ninguna obligación, que lo cual era un disparate. A ver si me preguntas sobre esa ley, era un disparate, porque tanto uno como otro exigía, pero eso era así hace 30 años. Y nadie jamás había propuesto cambiarlo y tampoco lo cambiamos nosotros. La responsabilidad de esta seguridad era mayormente de él como encargado de la ciudad. Por lo que tiempo después, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires le iniciaría un juicio político que finalizó con la destitución de su cargo. Por supuesto, las familias de las víctimas también iniciaron demandas colectivas en contra de la jefatura de gobierno porteña. Omar Chabán, su mano derecha, Raúl Villarreal y los integrantes de Callejeros fueron acusados de los delitos de estrago doloso seguido de muerte y cohecho activo. El caso tuvo 4 juicios orales, los cuales fueron teniendo variaciones legales a medida que pasaban los meses. Finalmente se juzgaron a 26 personas involucradas en la tragedia. 21 fueron condenadas y solo 18 llegaron a ir a prisión. Un año después, se dio a conocer la resolución de los juicios. Omar Chabán fue condenado a 20 años de prisión no sin antes tener unas cuantas idas y vueltas por parte de su defensa, que hizo todo lo posible para evitar la encarcelación. Previo a esto, Chabán fue cambiando de ubicación y domicilio hasta que se instaló en Tigre, al norte de Buenos Aires, en una casa donde tuvo la oportunidad de reunirse con algunos padres de las víctimas. Condenar a Omar Emir Chabán por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso, calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1.432, en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de autor, a la pena de 20 años de prisión, accesorias legales y costas. El manager de Callejeros, Diego Argañarás, y el subcomisario Carlos Díaz fueron condenados a 18 años de prisión por cohecho pasivo e incendio doloso, y las funcionarias involucradas también recibieron su condena, pero en suspenso. Condenar a Diego Marcelo Argañarás por considerarlo coautor penalmente responsable en calidad de partícipe necesario, a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Carlos Rubén Díaz por considerarlo autor penalmente responsable del delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario, a la pena de
18 años de prisión, accesorias legales y costas e inhabilitación especial perpetua. Los integrantes de la banda Callejeros fueron absueltos, pero con el tiempo la decisión fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, que en abril de 2011 modificó el delito al sostener que se trató de un estrago culposo que tiene una pena menor y por tanto condenó a los músicos en calidad de coorganizadores del recital junto con Chaván. Condenar a Patricio Rogelio Santos Fontanet como autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo en calidad de partícipe necesario. Es decir, a los ojos de la ley, la banda también fue culpable. La gran mayoría cumplió con su condena. No obstante, el baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, se mantuvo tras las rejas por el femicidio de su pareja, Wanda Tadei. Una persona que no fue tan mencionada pero que de igual manera estuvo involucrada en el caso fue Raúl Fernández, quien durante el gobierno de Ibarra a nivel porteño se encargó de ser el director de fiscalización y control de la ciudad. En palabras más simples, Fernández era el responsable de controlar las condiciones de seguridad y protocolos de los locales que funcionaban como clubes de baile, eventos y recitales. El exdirector de fiscalización había sido empleado de Mauricio Macri durante su presidencia en Boca, a comienzos del año 2000, pero abandonó su cargo para pasar a trabajar en la jefatura de gobierno porteña. Lo extraño es que Raúl Fernández volvió a trabajar para la jefatura de gobierno en 2007, cuando Mauricio Macri ganó por primera vez las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Aún así, siendo una de las personas más importantes en el caso de Cromañón, no tuvo ningún tipo de condena. Su nombre no apareció en ninguno de los registros del caso, ni llegó a ser sometido a evaluación. De hecho, casi no existen registros de su presencia en el gobierno para estas fechas, a excepción de algunos artículos que hacen mención a su nombramiento en el gobierno de Ibarra. A partir de 2005, los familiares y amigos de víctimas y sobrevivientes crearon la organización sin fines de lucro Familias por la Vida y Movimiento Cromañón. Desde aquí, junto a otras organizaciones, lograron que en 2017 se sancionara la Ley de Víctimas para la asistencia integral de las víctimas sobrevivientes y familiares de situaciones similares a las vividas en esta tragedia. En las afueras del lugar donde se encontraba el local, se erigió un santuario para recordar a las víctimas. Su simbología se sostiene hasta la actualidad y es una forma de recordarnos constantemente que esta masacre existió y no debe volver a repetirse. Para esas familias, el fin de año y el año nuevo quedaría marcado a fuego en una grieta de recuerdos, extrañezas y un proceso extenso e interior para seguir adelante. Cromañón fue un evento altamente significativo en la historia del rock argentino. Marcó un antes y un después, no solo en los eventos relacionados a la cultura popular, sino también en las regulaciones y controles de seguridad que se llevaron a cabo en los diferentes eventos públicos. Durante un tiempo, los controles fueron completamente estrictos hasta que las leyes pudieron reforzarse. También logró destapar la corrupción endémica en el sistema de habilitaciones de comercios y espacios públicos en Argentina. Lamentablemente, para que se trabajara como corresponde, tuvo que darse una situación tan trágica y con tantas vidas perdidas. Los familiares de la víctima de Cromañón reclamaron y lo siguen haciendo, señalando a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para la aprobación de diversos proyectos de ley, como por ejemplo hacer que Cromañón se vuelva un patrimonio cultural en la ciudad. Actualmente, mientras ninguno de los 19 condenados por el incendio está preso, las familias de las víctimas siguen firmes, recordando a los que ya no están y buscando la justicia correspondiente. La tragedia de Cromañón dejó una herida profunda en la historia argentina, una marca que sigue recordándonos la importancia de la seguridad, la justicia y principalmente la responsabilidad de proteger la vida en cualquier situación pública. El incendio de aquel 30 de diciembre de 2004 no fue un accidente inevitable. Las deficiencias estructurales del lugar, la falta de control en los ingresos y la sobreventa de entradas son el reflejo de una cadena de errores humanos y de la negligencia de los responsables en sí.
Las imágenes de esa noche y los relatos de los sobrevivientes le mostraron al mundo cómo en tan solo minutos la falta de prevención y regulaciones controladas convirtieron una celebración en un infierno lleno de horror y dolor. Hoy, casi 20 años después, recordamos a cada una de las 194 víctimas y a los miles de sobrevivientes que cargan aún con el peso de esa noche. El recuerdo de Cromañón sigue vivo gracias a ellos y a todas las familias que han sufrido una pérdida aquella noche. Ellos son los que con su lucha incansable nos recuerdan que no se puede construir una sociedad mejor si nos olvidamos de nuestro pasado.